Hola, en este vídeo vamos a ver los efectos de la corriente eléctrica. La energía eléctrica es la forma de energía que más se utiliza en la actualidad. Esto se debe a tres motivos: porque es fácil de generar en las centrales eléctricas, que ya estudiaremos el año que viene; porque es fácil de transportar de un sitio a otro mediante cables; y porque es muy fácil de transformar en otros tipos de energía, como la luz, el calor, el movimiento, etc. Esto es lo que vamos a estudiar ahora, las transformaciones de la energía eléctrica. Vamos a ver 5 tipos de transformaciones. La primera es la transformación de la energía eléctrica en energía calorífica, es decir, de electricidad en calor. La corriente eléctrica está formada por millones de electrones que se mueven en un circuito cerrado. Pues bien, el movimiento de esos electrones cuando chocan produce calor. A esto se le llama efecto Joule y se puede aprovechar para calentar estufas, planchas, cocinas, hornos, etc. Todos estos aparatos tienen en común un componente que se llama resistencia, que es básicamente un alambre enrollado. Vamos a verlo en la animación. Esto es una resistencia. Si la colocamos en un circuito cerrado y cerramos el interruptor, lo que ocurre es que al pasar los electrones por el circuito chocan con los átomos de la resistencia, se pone el rojo vivo y desprende calor. Esto es, por ejemplo, lo que ocurre en una pistola de silicona termofusible. Lo que tiene en su interior es una resistencia. Cuando se enchufa, la resistencia se calienta a más de 100 grados y funde la silicona. La segunda transformación de energía es la transformación de energía eléctrica en energía luminosa, es decir, de electricidad en luz. Cuando la corriente eléctrica pasa por unos cables muy finos, que son los filamentos de la bombilla, se alcanzan temperaturas muy altas, hasta 2000 grados. Entonces, además de calor, también se produce luz y se puede aprovechar para iluminar. Según como sea el tipo de bombilla, pues en una se aprovecha la luz mejor que en otra. Por ejemplo, en las bombillas LED se aprovecha mejor que en las bombillas normales, las bombillas incandescentes. Por eso es importante cambiar estas incandescentes por otras de bajo consumo o LED. Los vemos aquí. Si ponemos una bombilla LED, se produce un efecto luminoso, es decir, casi toda la energía eléctrica se transforma en luz. Pero si ponemos una bombilla incandescente, una parte se transforma en efecto térmico, en calor, y otro en luz. Volvemos a las transformaciones y vamos a ver la tercera, que sería la transformación de energía eléctrica en energía mecánica, es decir, en movimiento. Esto es lo que ocurre en los motores eléctricos. Aunque no vamos a explicar detenidamente cómo funciona, solamente vamos a decir que tiene dos componentes principales: un imán y una bobina. Cuando pasa la corriente eléctrica por la bobina, se crea un campo magnético que interactúa con el campo magnético del imán y hace que la bobina gire, es decir, que dé vueltas su eje. Este efecto se aprovecha en muchas máquinas que tienen motores eléctricos, como las aspiradoras, batidoras, lavadoras, etc. Ponemos el motor y cuando cerramos el interruptor, la energía eléctrica que llega se transforma en una energía mecánica de rotación, un efecto mecánico. La siguiente transformación sería la transformación de energía eléctrica en energía magnética, es decir, en magnetismo. Ya hemos dicho que cuando una corriente eléctrica pasa por un cable conductor se crea un campo magnético, es decir, el cable se comporta como si fuera un imán. Esto se llama un electroimán, que básicamente es como un cable de cobre enrollado sobre un núcleo de hierro. Cuando la corriente eléctrica pasa por el hilo de cobre, crea el campo magnético y es capaz de atraer pequeñas piezas como los clics. Pero ¿qué ocurre si lo desconectamos? Lo que ocurre es que el campo magnético deja de actuar y los clics se caen. Este efecto electromagnético se utiliza en pequeños aparatos como relés, timbres, altavoces, incluso en máquinas que son capaces de atraer objetos metálicos muy pesados, como son las grúas magnéticas. Por último, la última transformación que vamos a ver es la transformación de energía eléctrica en energía química. El ejemplo más sencillo de esta transformación es el que se produce en el cargador de un móvil. Cuando ponemos el móvil a cargar, la energía eléctrica que viene del enchufe
se transforma en energía química y se acumula en la batería del móvil. Aunque esto no sea una batería recargable, lo que ocurre es una reacción química parecida. Al cerrar el circuito se produce un traspaso de electrones, que es lo que permite que la batería se recargue. Pues bien, ya sabes en qué utilizamos la energía eléctrica. Se utiliza tanto porque sirve para transformarla en calor, luz, movimiento, magnetismo y reacciones químicas. Ahora de ti depende usar la energía eléctrica de forma responsable.